Ya. A ver, vamos a hablar acerca de la oración compuesta coordinada. Como su nombre lo dice, coordinada. A ver, primero vamos a analizar cada uno de los detalles. Oración significa que esa oración, o sea, esa palabra o ese grupo de palabras debe tener mínimo un verbo, ¿cierto? Para que sea oración debe tener como mínimo un verbo. Ahora, dice compuesta. Entonces ya no estamos hablando de un verbo. Cuando ya me dice oración compuesta, ya estoy hablando de oración con mínimo dos verbos, ¿no? Oración compuesta, ya estoy hablando de mínimo dos verbos. Ahora me dice coordinada. Nosotros hemos tocado el tema de la conjunción, ¿se acuerdan? El de la conjunción. En la conjunción había un grupo de palabras que pertenecían a las coordenadas y había otro grupo que pertenecía a las subordinadas. Entonces, oración compuesta significa a partir de dos verbos y coordinadas que tiene una conjunción coordinada que separa a la proposición uno de la proposición 2, porque la proposición uno más la proposición 2 forma una oración compuesta, porque cada proposición tiene un verbo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Así que vamos a comenzar. Ya hemos analizado qué significa cada uno de los nombres y prácticamente de eso se trata todo el tema del día de hoy. Por ejemplo, observa, dice, lo buscamos, pero no lo encontramos. Como te dije, cuando hablamos de oración compuesta, estamos hablando de una oración con mínimo dos verbos, como mínimo dos verbos. O sea, puede tener más, puede tener tres, cuatro, lo que quiera, ¿no? Pero para que sea compuesta, no basta con que solamente tenga un verbo, sino tiene que tener dos verbos a más. Entonces, aquí hay dos verbos, buscamos y luego encontramos, dos verbos, ¿cierto? Entonces ya podemos decir que esta oración es compuesta. Pero ¿cuándo podemos decir que es compuesta coordinada? Coordinada cuando tiene una conjunción coordinada. Conjunción. ¿Te acuerdas de las conjunciones? Entonces acá tenemos una conjunción, pues, y es la palabra pero, conjunción coordinada adversativa. Y resulta que esta conjunción va a separar en dos proposiciones, o sea, según la cantidad de verbos, va a separar a mi oración, ¿cierto? Entonces, proposición uno lo buscamos, ahí tiene a un verbo. Proposición 2 no lo encontramos, aquí también tiene otro verbo. Entonces, básicamente lo que hace la conjunción coordinada es separar a esas dos oraciones, o mejor dicho, a esas dos proposiciones, ¿no? La conjunción separa en proposiciones a la oración. Recuerda que cada proposición debe tener un verbo, ¿no? Cada proposición se lleva un verbo, ¿no? O sea, la conjunción debe estar entre dos verbos, un verbo antes y un verbo después. De eso se trata. Ahora seguimos identificando la oración. Compuesta coordinada. Son oraciones que presentan a partir de dos o más proposiciones, que al unirse en una estructura oracional, presentan el mismo nivel sintáctico. Ambas proposiciones son interdependientes. Estas oraciones se encuentran unidas o enlazadas por conjunciones coordinantes o por signos de puntuación. Ya está. Entonces ahí te está diciendo que una oración compuesta coordinada está enlazada ¿por quién? Por conjunciones, o sea, la conjunción separa a las proposiciones o también puede ser por signos de puntuación. A ver, entonces te voy a decir el nombre un poquito más completo, ya para que veas. Es oración compuesta coordinada conjuntiva. Cuando es coordinada conjuntiva es porque quien la divide, quien divide las proposiciones es una conjunción. Y oración compuesta coordinada yuxtapuesta, cuando es yuxtapuesta, es cuando está separada no por una conjunción, sino por algún signo de puntuación. ¿No? Signo de puntuación como en el caso de una coma, los dos puntos, el punto y coma o el punto seguido.
¿ya? No el punto final, porque el punto final ya indica que es la finalidad de todo el escrito, ¿no? Entonces, por eso el punto final no. Tiene que ser algo que es continuo, ¿no? Como la coma, el punto y coma, los dos puntos o el punto seguido. Entonces, cuando tiene enlaces de conjunciones, se le conoce como oración compuesta coordinada conjuntiva. Y cuando el enlace que divide a dos o más proposiciones es un signo de puntuación, se le conoce como como oración compuesta coordinada yuxtapuesta. De esa forma. A ver, cuando es yuxtapuesta está dividido entre el punto seguido, pero no el punto final. Puede ser el punto seguido, o sea, puedo colocar aquí punto y continuar con la oración, o sea, punto seguido, pero no punto final, porque el punto final ya indica que ahí se ha acabado la oración, ¿no? Entonces, continuamos. Por ejemplo, ¿no? Acá. José se fue a Colombia y Mario se fue a Venezuela. Primero tengo que encontrar los verbos. Acá fue un verbo y acá también fue otro verbo. Ya tengo dos verbos. Entonces se supone que estos dos verbos deben estar entre una conjunción. Y efectivamente la conjunción aquí es y. Y esta conjunción separa en proposiciones a la oración. Proposición 1 que se lleva a un verbo y proposición 2 que se lleva al otro verbo y que obviamente en el medio está separado por la conjunción. Entonces esta sería una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Todo ese nombre tiene. Ahora aquí, allí puedes descansar, aquí tienes que trabajar. Primero encontramos los verbos, descansar y luego trabajar. Son los únicos verbos. Y mira, estos verbos están entre la separación, que es el signo de puntuación, la coma, ¿no? Están entre ellos, antes de la coma y después de la coma. Entonces, ahí ya puedo decir que antes de la coma hay una proposición que tiene un verbo, ¿no? Y no solamente es descansar, sino que el verbo es puedes. Puedes descansar, o sea, es una perífrasis verbal. Y acá el verbo es tienes que trabajar, todo esto es el verbo. Entonces acá hay proposición 1, proposición 2 y están separadas por una coma. Entonces, si están separadas por signos de puntuación, esta es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. La conjuntiva es la que tiene una conjunción de separación y la yuxtapuesta es la que tiene un signo de puntuación de separación. Clasificación, como te decía, ¿no? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva. A ver, por ejemplo, tenemos aquí, Raúl atiende la exposición y Eduardo conversa con Gabriel. Primero encontramos los verbos. Atiende, verbo 1, conversa, verbo 2. Se supone que estos dos verbos deben estar entre una conjunción, por eso es compuesta coordinada conjuntiva. Ah, ya, y está aquí, ¿ves? Y. Entonces, y separa a dos proposiciones dentro de una oración. Entonces, recuerda que cada proposición se lleva un verbo. Primera oración sería, Raúl atiende la exposición, perdón, primera proposición, Raúl atiende la exposición. Segunda proposición sería, Eduardo conversa con Gabriel. Entonces ya tenemos, esta es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿No? Pero en el caso de las conjuntivas, se dividen según los tipos de conjunciones coordinadas. Y las conjunciones coordinadas, ¿cuáles eran? Copulativas, cuando tienen i, ni o que. Adversativas, cuando tienen pero, sin embargo, no obstante, aunque. Disyuntivas, cuando tienen o, u. Distributivas, cuando tienen ya, ya, o bien, bien, o tan pronto como, ¿no? Cuando tiene este tipo de enlaces. Explicativas, cuando tiene los enlaces esto es o es decir. Consecutivas, cuando tiene los enlaces luego, así que, por lo tanto. Entonces, básicamente, tú te guías recordándote de la clase de conjunciones, del tema que hicimos con respecto a las conjunciones. Entonces, de la misma forma se va a resolver. La diferencia entre conjunciones y oración coordinada conjuntiva es la siguiente, que cuando tú simplemente vas a hallar conjunciones, no necesitas encontrar verbos.
No necesitas, simplemente encuentras las conjunciones que hay en las oraciones, nada más. Encuentras todas las conjunciones. En cambio, en una oración tienes que fijarte que antes de esa conjunción tiene que haber un verbo y después de esa conjunción tiene que haber otro verbo para que recién sea una oración compuesta. Pero si no hay eso, como te digo, si no te vas a fijar en los verbos, simplemente es como si estuvieses hallando conjunciones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí dentro de las coordinadas conjuntivas se encuentran las copulativas. Por ejemplo, acá está la separación I, ¿no? Porque dentro de las copulativas está I, E, ni, que. Entonces, esta es una copulativa porque está separado por I. Adversativas. No ingresó a la universidad, no obstante, lo intentará nuevamente. No ingresó a la universidad, no obstante. Entonces, aquí tienes el verbo, el primer verbo que es ingresó, segundo verbo que es intentará. Ahora, se supone quién está separando a dos proposiciones, la conjunción no obstante, y esta es una conjunción adversativa, ¿cierto? Está dentro de las adversativas. Entonces va a separar a dos proposiciones. Primera proposición, no ingresó a la universidad. Segunda proposición, lo intentará nuevamente, ¿no? ¿Y quién lo separa? La conjunción, perdón, claro, la conjunción adversativa dentro de una oración compuesta coordinada. Disyuntivas, ya sabes, la O la U, ¿no? Trabajas o estudias. Primer verbo, trabajas. Segundo verbo, estudias. ¿Y quién los está separando? La conjunción O, que es una disyuntiva. Entonces, acá tienes proposición 1, trabajas. Proposición 2, estudias. Distributivas. Ya ríe, ya llora. Verbo 1, ríe, verbo 2, llora. Ahora, ¿quién está separando o quién obtiene a cada verbo? La conjunción distributiva, ¿no? Acá ya y ya, ¿no? Cuando tienes ya, ya, bien, bien, tan pronto como, ¿no? O puede ser también unos, un verbo, otros, otro verbo, ¿no? Unos, otros, unos u otros. Eso también puede ser una distributiva. ¿Qué más tenemos? Explicativas. Lorena llegó a la hora acordada, es decir, puntual en esta ocasión. Aquí está, primer verbo, llegó, segundo verbo, es decir, ¿no? Bueno, lo que está después, ¿no? Por más de que acá no haya otro verbo, es decir, en esta ocasión, por más de que acá no haya otro verbo, igual se entiende que este es el anterior, ¿no? Entonces acá tienes, es decir, y un poco como que te ayuda por las comas, ¿no? O sea, mira, acá tú tienes comas. Entonces tú me dirás, ah, pero esta es una yuxtapuesta. Pero antes de analizar esto, recuerda que las yuxtapuestas tienen sentido cuando no hay una conjunción. Pero acá sí hay, por más que haya comas, acá hay una conjunción. Y es la conjunción es decir. ¿Cierto? Es decir, entonces ya eliminó la posibilidad de que sean yuxtapuestas, porque ya se encuentra la conjunción por más de que haya comas. En cambio, si en una oración hay signos de puntuación y por nada del mundo hay una conjunción, entonces ahí recién es yuxtapuesta. Acá pudo haber sido yuxtapuesta, pero está la palabra que pertenece a una conjunción explicativa, es decir, entonces ya no puedo decir que es una yuxtapuesta, pues por más de que tenga signos. Entonces, Lorena llegó a la hora acordada, es decir, puntual en esta ocasión. Primer verbo, llegó. Y acá esto es lo que está separando al segundo, a la segunda proposición. ¿De acuerdo? Por más de que en la segunda no encuentres el verbo, igual la coma como que estuviera ayudando un poquito, ¿no? Para que simplemente la identifiques. Entonces, primera proposición, Lorena llegó a la hora acordada, está siendo separada por una explicativa que es decir, pero a esta misma explicativa, es decir, puedes incorporarla como si fuese un verbo, ¿no? Entonces, es decir, puntual en esta ocasión. Y acá estaría el verbo. El verbo sería es decir, ¿no? Este sería el segundo verbo. Además de ser segundo verbo, sería la conjunción. Entonces colocas es decir, puntual en esta ocasión. Primera proposición, segunda proposición y está siendo enlazado por la conjunción es decir. Consecutivas, por ejemplo, estudio, coma,
luego puedo aprobar el curso. Acá también tú puedes pensar, tiene un signo de puntuación, entonces debe ser una yuxtapuesta. No, porque si te fijas un poquito más, está la palabra luego. Y luego es una conjunción consecutiva. Entonces, como que ya malogró tu idea, ¿no? Tu idea de que puede ser una yuxtapuesta. Puede tener todos los signos de puntuación que tú quieras, siempre en cuando no haya ninguna conjunción. Ahí recién puedes hablar de una yuxtapuesta. Pero cuando hay una conjunción, o sea, olvídate de que tienes signos de puntuación. Tienes que priorizar la conjunción. Estudio, primer verbo, puedo aprobar, segundo verbo, ¿no? Entonces, luego, se supone que luego se para en dos proposiciones. Primera proposición, estudio. Segunda proposición, puedo aprobar el curso, ¿no? Entonces, esta palabra luego, que es una conjunción consecutiva, está separando en dos proposiciones a las oraciones, claro, a la oración. Ahora la yuxtapuesta, ¿no? Como te decía, siempre en cuando no haya una conjunción dentro de la oración. Por ejemplo, baila, canta, ríe. Está siendo separado por la coma, ¿no? Por el signo de puntuación. Y ya está, primera proposición, segunda proposición, tercera proposición, porque cada proposición tiene un verbo, ¿no? Entonces, primera, segunda, tercera. Acá hay tres proposiciones. ¿Y quiénes las está separando? Una coma. No las está separando ninguna conjunción. Entonces, ahí recién estamos hablando de yuxtapuesta. Acá, Enrique no llegó a tiempo, punto y coma, encontraron su auto abandonado en medio de la pista. Primer verbo, llegó. Segundo verbo, encontraron. A ver, un ratito voy a apagar mi alarma que tiene voz propia. Ya, listo. A ver, continuamos. Enrique no llegó a tiempo, punto y coma. Encontraron su auto abandonado en medio de la pista. Primer verbo llegó, segundo verbo abandonado, o bueno, en todo caso, encontraron, ¿no? Encontraron. Ya está. Esto como está bueno, abandonado no es verbo porque abandonado es adjetivo, ¿no? Porque está calificando al auto. ¿Cómo está el auto? ¿Cuál es la condición del auto? Abandonado. El verbo era encontrar, ¿no? Entonces, llegó, abandonaron. ¿Quién está separando estos dos verbos? El punto y coma. Primera proposición, Enrique no llegó a tiempo. Segunda proposición, encontraron su auto abandonado en medio de la pista. Entonces, aquí, si te das cuenta, no hay ninguna conjunción. Para nada, no hay conjunción. Entonces, efectivamente, el que está separándolo es el punto y coma. Por lo tanto, estamos hablando de yuxtapuesta. Estuvo jugando con agua, dos puntos, está resfriado. Primer verbo, estuvo. Segundo verbo, está, ¿no? Entonces, ¿quién está separando estos dos verbos o a estas dos proposiciones? Los dos puntos. Los dos puntos. Entonces, aquí, proposición 1, proposición 2. Ya los tienes, ¿no? Proposición 1, proposición 2. Listo. Ahora, ¿qué más puedo identificar? No hay ninguna conjunción, pero sí está siendo separado por signo de puntuación. Entonces, a eso se le conoce como yuxtapuesta. Mientras no haya o no esté expresa la conjunción, y solamente está el signo de puntuación, entonces es una yuxtapuesta. Pero si tuviese signos de puntuación y además hay una conjunción, entonces olvídate de los signos y prioriza la conjunción, ¿de acuerdo? Entonces ya no sería yuxtapuesta. Ahora sí pasamos a los ejercicios, porque sí, el tema en sí está fácil, ¿ah? El que va a estar difícil sí es las de la oración compuesta subordinada. Lo de las subordinadas es difícil. La de las coordinadas, no. Las de las coordinadas es como si estuvieses desarrollando un ejercicio de conjunciones. Simplemente tienes que fijarte que entre esas conjunciones debe haber un verbo antes y un verbo después. Nada más. A ver, empezamos. Alternativa que no presenta un tipo de oración compuesta coordinada. Recuerda que estamos ante oración compuesta coordinada. Puede ser una conjuntiva o una yuxtapuesta, ¿cierto? Conjuntiva, yuxtapuesta. Conjuntiva cuando tiene algún tipo de conjunción coordinada y yuxtapuesta cuando tiene signos de puntuación. Entonces,
Adversativa es compuesta coordinada, sí. Copulativa también, disyuntiva también, explicativa también. La que no pertenece a ese grupo, o sea, a este grupo de acá, copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas, explicativas, consecutivas, la que no pertenece es la sustantiva. Entonces, marcamos esta sería la respuesta, ¿no? No presenta, dice, oración compuesta coordinada, sería la sustantiva. Marca la E. Ahora vamos con la pregunta 2 y ya les toca a ustedes. Alternativa que presenta una oración compuesta coordinada copulativa. Compuesta coordinada copulativa. Entonces te vas hacia donde están las copulativas. Y recuerdas también el tema de conjunciones, pues. ¿Quiénes eran las copulativas? I, E, ni y que. Pero el que tiene que ser ese que ríe, baila que baila, llora que llora. Acuérdate, tiene que ser ese que dentro de las copulativas. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta en la pregunta 2? ¿Dónde hay una compuesta coordinada copulativa? A ver, vamos a preguntárselo a Anaís y Fuentes. ¿Cuál sería tu respuesta? 2D me dice. Ya, vamos a analizar. Vamos a analizar todas. A ver. Pronto Andrés y Joaquín se irán de la casa. A ver, aquí tengo una copulativa, acá está la I, una conjunción, ¿cierto? Una conjunción copulativa I. Pero para que sea una oración compuesta coordinada es necesario que haya un verbo antes de I o un verbo después de I. Ahora, pronto Andrés, aquí no hay ningún verbo, entonces no, pues no es una oración compuesta. El único verbo es irán. No, para que sea compuesta debe tener dos verbos, ¿de acuerdo? Debe tener a partir de dos verbos. Por lo tanto, la A, por más de que tenga la conjunción copulativa I, no es una oración compuesta. A ver aquí, te extraño pero no te amo. Acá tiene pero, o sea, ni siquiera voy a analizar si es que hay dos verbos. Simplemente por el hecho de estar pero ya no sería una copulativa, sino sería una adversativa. Volvió a jugar fútbol. Ahora, acá hay una perífrasis verbal. Eso, una perífrasis es equivalente a un verbo, ¿no? Porque volver a jugar es un verbo nada más, entonces no es. Y tampoco tiene una conjunción copulativa. Carlos no trabaja ni estudia. Acá está ni, que pertenece a la copulativa, que vendría a ser i, ni, que, ¿cierto? Entonces, antes de ni debe haber un verbo, ¿cierto? Trabaja, proposición 1, Carlos no trabaja, y ahora ni estudia aquí. Acá hay otro verbo, estudia, proposición 2, estudia aquí. Y efectivamente, en la D sí, la conjunción copulativa ni está separando en dos proposiciones a la oración. Entonces, la clave es la D. Pregúntale qué quiere de mí. Recuerda que el que está dentro de las copulativas es el tipo de baila que baila, ríe que ríe, llora que llora, juega que juega. Ese es el que de una copulativa. Acá está el que de pregunta, entonces nada que ver, ¿no? Nada que ver con esto. Muy bien, la clave correcta es la D. Muy bien, Anaís. Vamos con la 3. Alternativa que presenta una oración compuesta coordinada adversativa. Ahora dice adversativa. A ver. Diego Fernández. Diego Fernández. A ver, ¿cuál sería tu respuesta en la 3? La E. A ver, vamos a analizarla, ¿ya? Adversativa. Palabras como pero, no obstante, sin embargo. Aquí en las adversativas también se encuentra el si no, pero no el si no de condicional, porque el si no de condicional está dentro de las subordinadas y es separado, ¿no? Si no separado, ese no, sino que se encuentra el si no junto, el si no junto, porque el si no junto significa pero sí. No le gusta el arroz con pollo, sino el chaufa, ¿no? Y esa no es una condicional, es un término opuesto. No le gusta esto, si no, y ese si no lo reemplazas por pero sí lo otro, ¿no? Entonces es lo opuesto de lo otro. Entonces, dentro de las adversativas se encuentra el si no, pero el si no junto, el si no junto, porque el si no separado se encuentra en la condicional y las condicionales son parte de las subordinadas, así que todavía no estamos tocando ese tema. Pero el si no junto, ese sí está en las adversativas y el más sin tilde también. A ver,
Y si me muestras lo que tienes, acá la única conjunción es y. Y bueno, no sé si está entre dos verbos, o sea, no voy a analizarlo porque es la única conjunción y acá me pide adversativas y sabemos que y no es una adversativa, sino una copulativa, así que lo descarto. Luego de volver a casa, Damián se puso a llorar. Acá tienes luego, o sea, y ni siquiera está entre dos verbos, ¿no? En todo caso, acá lo dividiría la coma. Pero no, tampoco porque no es adversativa. Aunque no logres tus metas, siempre te admiraré. Aunque. Generalmente el aunque pertenece a las concesivas y las concesivas están dentro de las subordinadas, ¿no? Además, este aunque no está en medio de dos proposiciones, está solamente al inicio, entonces tampoco es válido. Tiene que estar separando dos proposiciones. A ver aquí, como no estudies, seguirás trabajando aquí toda tu vida. Aquí está separado por una coma, entonces esta sería una yuxtapuesta. Acá también es una yuxtapuesta, porque aunque tenga aunque, este aunque no está dividiendo dos proposiciones, está al inicio. Y acá también, luego no está dividiendo dos proposiciones, entonces acá sería yuxtapuesta, yuxtapuesta. ¿Qué más? Como no estudies, acá también yuxtapuesta, a ver la E. Siempre tuvo agallas para protestar, pero, claro, muy bien. Acá está la adversativa, pero, muy bien. Y acá está primer verbo, tuvo, segundo verbo, tuvo, también, ¿no? Entonces acá la adversativa está separando a dos verbos, primer verbo, segundo verbo. Muy bien, respuesta correcta. Está súper fácil este tipo de ejercicios. 4. Alternativa que presenta una oración compuesta explicativa. Ahora te está hablando de las explicativas. Eso le toca a Hugo Vega. A ver, Hugo Vega, ¿qué me dice usted? Compuesta explicativa. ¿Cuál sería su respuesta? Pregunta 4. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, Hugo Vega. La C. A ver, las explicativas son, dentro de las explicativas están las palabras como o sea, es decir, esto es. Entonces creo que la respuesta estaba en la A, porque es decir, es una explicativa. Anda, regresa a tu tema de las conjunciones. Ahí se encuentran los tipos de conjunciones. Explicativa, es decir, es una explicativa. La clave correcta era la A y está separando a dos verbos, si te das cuenta. Primer verbo es, segundo verbo es decir. El mismo es decir es parte del verbo, es decir, ¿no? Primer verbo es, segundo verbo es decir, ¿no? Entonces, primera proposición, Carlos es un corajudo. Segunda proposición, es decir, un hombre valiente, ¿no? Entonces, y además que este enlace es una conjunción explicativa. La clave correcta estaba en la A. A ver aquí. Aquí no hay ninguna explicativa, solamente está separado por dos puntos. Esta sería una yuxtapuesta. En la C está separado por pues, pero pues pertenece creo que a las subordinadas, más no a las coordinadas. No puede consumir vegetales, acá solamente hay un verbo. Acá también, bueno, acá hay dos verbos, pero como te digo, pues no es una explicativa. Mi gato y mi perro nunca se pelean. Aquí no hay nada, solamente hay un verbo, pelean. ¿Por qué? Porque este y no está separando un verbo antes, solamente un verbo después. Debe haber un verbo antes también. Entonces, no, pues no es eh, conjunción y además que explicativa no es y. Entonces, ¿dónde se encuentra la explicativa? En la A. Clave correcta, la A. O sea, no necesitabas analizar porque la única explicativa se encontraba en la A. De ahí en todas las demás hay otro tipo de conjunciones y por más de que no sean oraciones compuestas. 5. ¿Qué alternativa presenta un tipo de oración compuesta coordinada? A ver, compuesta coordinada. Vamos con el usuario Jamier Herrera. ¿Cuál es tu respuesta en la 5? Está bien fácil, ¿ah? ¿Cuál de todas ellas es una compuesta coordinada? A ver, Jamier Herrera.
Ya, ¿cuál es una compuesta coordinada? ¿Cuál es un tipo de oración compuesta coordinada? ¿Cuál de todas estas? La B. Distributiva, muy bien, respuesta correcta, porque lo tenemos aquí en los tipos de conjunciones, ¿no? Copulativa, adversativa, disyuntiva. Acá está, distributiva, muy bien, explicativas o concesivas. Listo, entonces la clave correcta era la B, distributiva. Oración compuesta coordinada son las distributivas. A ver, vamos con la 6. Tipo de oración compuesta que tiene como nexos a los signos de puntuación. Uy, esto está demasiado fácil. A ver, ¿a quién le tocó? Alan y a Juan, ¿cuál es tu respuesta en la 6? Tipo de oración que tiene como nexos a los signos de puntuación. A ver, Alan y a Juan. ¿Quién era la que tenía como nexos o enlaces a los signos de puntuación? ¿Qué tipo de oración? A ver, si no pasamos a otro usuario porque esto está demasiado sencillo, está demasiado fácil. A ver, Carlos Enrique, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es su respuesta? Pregunta 6. ¿Qué oración tenía como nexo a los signos de puntuación? Eso lo he repetido en muchas ocasiones. ¿Cómo se llamaban? Si demora, pasamos a otro usuario porque sí, está demasiado sencillo. Así que no creo que requiera tanto pensar. Ya, no me dice nada, pasamos a otro usuario. Arca Ramírez, a ver, ¿qué me dices tú? Ya, Alania recién me responde, pero ya demasiado tarde. A ver, Arca Ramírez, ya hemos pasado hasta por 2. Si no responde Arca Ramírez, seguimos con otro usuario. A ver, ¿cómo se van a olvidar tan rápido? Ya, no hay respuesta, pasamos con otro usuario. Eh, Sofía Erazo, a ver, Sofía, ¿qué me dices tú? No decepciones, por favor. Sofía Erazo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué tipo de oración tiene como nexos a los signos de puntuación? Ahí tienes las alternativas. Tampoco. A ver, Renzo Dueñas, Renzo Dueñas. Esa es la pregunta más fácil de todo el bloque de preguntas. Renzo Dueñas tampoco. A ver, Rojas. Carla Rojas. Ya, Carla Rojas ya me respondió, me dijo la A. Muy bien, pero si esto lo he estado repitiendo cada rato, yuxtapuestas, pues. Las yuxtapuestas no están divididas por conjunciones. Las yuxtapuestas están divididas por signos de puntuación. Entonces la clave correcta era la A. Listo, pasamos a la 7. Alternativa que presenta una oración compuesta coordinada distributiva. Ya sabes cuál es la forma de las distributivas. Entonces, ¿cuál de todas estas alternativas será? Le toca a Fabián Silva. A ver, Fabián Silva, ¿cuál es tu clave en la pregunta 7? Compuesta distributiva. Ya sabes qué palabras o qué modelo de palabras le pertenece a las distributivas. A ver, Fabián Silva. Yo ya lo vi. A ver, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 7? Oración compuesta coordinada distributiva. ¿Qué palabras se encuentran en las distributivas? Ya, mucho está demorando y eso está demasiado sencillo. Está demasiado sencillo, ¿ah? Es como si estuvieses resolviendo una tarea de conjunciones. Simplemente que aquí es necesario dos verbos para que sean conjunciones, para que sean oraciones compuestas. A ver, le toca a Silva Patricia. Ya, muy bien, Silva Patricia ya me dio su respuesta, me ha dicho la E. Claro, pues, ¿quiénes son las distributivas? Ya, ya, bien, bien. O unos otros, aquellos, algo así, ¿no? O hora, hora, ¿no? Y acá miren la E.
ya, y acá ya, ya, ya. Esos son las distributivas, pues. Si aquí están, ¿quiénes son las distributivas? Mira, ya, ya, bien, bien, tan pronto como. O si no, hora, hora, o si no, unos, otros, algunos, aquellos, algo así, ¿no? Algunos, ninguno, algo así. Es en ese bloque, pero así, de dos en dos. Entonces, ahí tenías las distributivas. Y si te has olvidado, también tienes en la parte de conjunciones, que viene a ser lo mismo, las conjunciones. Entonces, aquí en compuesta coordinada distributiva tienes un verbo que es sube, otro verbo que es baja. Y recuerda que cada uno de esos verbos debe ser complementado por, en este caso, por una distributiva. Entonces, acá hay el primer ya con un verbo y el segundo ya con otro verbo. Entonces, ahí estamos hablando de compuesta distributiva. En la A estaba la O, y la O ¿a quién pertenece? A las disyuntivas, entonces no es distributiva, descartado. Nos visitó, luego se fue de la casa. Luego pertenece a las consecutivas, así que no es una distributiva. Y acá está separando visitó y se fue, ¿no? Está enfermo, iremos a pie. Acá está siendo separada por un signo de puntuación, entonces la C era una yuxtapuesta. Verbo uno, verbo 2, ¿no? El nexo tiene que estar entre dos verbos. Pronto regresa con tu hermano, él te necesita. Acá está separado por por signo y también es una yuxtapuesta, ¿no? En cambio, la que es una distributiva era la E, porque tienes ya y ya, 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 ¿no? La clave correcta es la E. Muy bien, Silva Patricia. La 8, alternativa que presenta un nexo coordinante adversativo. Adversativo, ¿cuál de todos es? A ver, vamos a preguntárselo a, esto también está bien fácil, ¿ah? Así que no va a demorar casi nada el que me den su respuesta. Leonidas Rabanal, ¿cuál es tu respuesta en la 8? Alternativa que presenta un nexo coordinante adversativo. Adversativo, ¿cuál de todas esas alternativas pertenece a las conjunciones adversativas? Está demorando mucho y ya no tenemos mucho tiempo que digamos, así que vamos a continuar. Lindra Anco. Linda Anco, ¿cuál es tu respuesta? Si demoran, yo paso a otro usuario. ¿Cuál es una adversativa? ¿Cuál de todas esas palabras de las alternativas es una adversativa? A ver, Adriana Quispe. Adriana Quispe. Adriana Quispe me dice la C. Claro, pues el más sin tilde es una conjunción adversativa porque el más también puede ser reemplazado por pero, ¿no? Entonces, y pero es una adversativa. O es disyuntiva, U es disyuntiva, más es adversativa, más sin tilde, luego es concesiva y hora era distributiva. Entonces, ¿quién es la adversativa? La C, más. Muy bien, respuesta correcta. 9. ¿Qué alternativa no presenta una oración yuxtapuesta? ¿Cuál de todas estas no es una yuxtapuesta? Es decir, ¿cuál de todas ellas o no tiene signo de puntuación o puede que tenga signo de puntuación, pero también hay una conjunción? Entonces ya eliminó el hecho de que sea una yuxtapuesta. A ver, vamos a preguntárselo a Jefferson Chafloque. ¿Cuál es tu respuesta? Si no responde a tiempo, yo sigo pasando, ¿ah? Porque como ya no tenemos mucho tiempo, tengo que acelerar. ¿Cuál no es una yuxtapuesta? A ver, Jefferson Chafloque. Ya, pasamos a otro usuario. Chancafe Valle. A ver, ¿qué me dice Chancafe? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál no es una yuxtapuesta? Se supone que las yuxtapuestas están separadas por signos de puntuación y es necesario que haya un verbo antes de ese signo de puntuación. Si no hay un verbo, entonces naranjas. A ver, ya, Jefferson Chafro que ya me respondió.
Porque bueno, Chancafe no me respondía y solamente ha pasado, ya, Chancafe también, ya, Jefferson y Chancafe. Jefferson me dice la D, Chancafe me dice la C. A ver, vamos con la A. Lleguen temprano, acá hay un signo de puntuación, su padre está enfermo. Verbo uno, lleguen, verbo 2, está, ¿cierto? Esta sí es una yuxtapuesta, porque acá está el signo de puntuación dividiendo a dos verbos. Esta sí es una yuxtapuesta. La pregunta me dice quién no es una yuxtapuesta, entonces descarto la A. Si no te portas bien, tu mamá te castigará. Acá tenemos la coma que está separándome a dos proposiciones, podría ser. Y aquí tengo proposición, bueno, aquí prácticamente tengo el primer verbo portas, segundo verbo es castigará, ¿no? Y efectivamente acá estamos ante una, como no hay conjunción, es una yuxtapuesta, ¿no? Pero acá me dice la que no es yuxtapuesta, entonces descartado porque la A y la B sí son yuxtapuestas. En la C, yo quiero trabajar pronto, punto y coma, me iré de esta ciudad. Verbo uno, trabajar, bueno, quiero trabajar, verbo uno, me iré de esta ciudad, verbo 2, iré. Y entre estos dos verbos está un signo de puntuación, entonces también es una yuxtapuesta. La C sí era una yuxtapuesta, ¿ah? Porque aquí está el signo de puntuación y está separando a dos verbos. Quiero trabajar y me iré. Está entre dos verbos, entonces esta sí es una yuxtapuesta. La B también es una yuxtapuesta, separando dos verbos. La A también es una yuxtapuesta, separando dos verbos. ¿No? Está separando dos verbos. Y no hay conjunciones, por lo tanto son yuxtapuestas. La D, sí, lo haré por ti, nunca me arrepentiré. Primer verbo, haré. Segundo verbo, arrepentiré. A ver, acá está separado por signos de puntuación porque no encuentro ninguna conjunción, ¿no? Entonces, esta conjunción se lleva a arrepentiré. Este signo de puntuación se lleva al verbo arrepentiré. Este signo de puntuación se lleva al verbo haré, ¿no? Pero aquí en sí, ¿dónde hay un verbo antes de la coma? No hay, ¿cierto? Aquí solamente hay una afirmación sí. Este sí ni siquiera es de condicional, es el sí con tilde y el sí con tilde es afirmación, no es una conjunción. Entonces aquí, antes de la coma no hay ningún verbo, si te das cuenta. Aquí en la D, solamente dice sí. Y antes de esto no hay ningún verbo. Entonces, no estaríamos hablando de yuxtapuesta, porque necesariamente tiene que haber un verbo antes de cada coma. Tiene que haber un verbo por coma, ¿de acuerdo? O por signo de puntuación. Por lo tanto, la D no sería una yuxtapuesta. A ver, la E. La oscuridad me aterra. Primer verbo aterra. Segundo verbo quiero estar, ¿no? Quiero estar. Entonces, prácticamente acá está aquí tenemos el signo de puntuación que está separándome a un verbo y está separándome al otro verbo. Entonces, la E sí es una yuxtapuesta. ¿Quién no era una yuxtapuesta? La D, porque al sí le faltaba un verbo para que sea yuxtapuesta. A ver, vamos a continuar. Me aterra. ¿Aterra es verbo o adjetivo? A ver. Vamos a analizar esto de acá antes de que se queden con la duda. A ver, aterra más me da la idea. Me aterra. ¿Verbo o adjetivo? Aterra es verbo. Aterrar es pronominal, ¿no? Es decir, que se puede conjugar, a ver un ratito, de manera reflexiva como aterrarme, aterrarte. Ah, sí, sí es verbo. Sí es. Sí es, sí es. Así que estamos bien. Vamos con la 10. Oraciones compuestas que presentan en su estructura enlaces como i, en, y, que. Súper fácil. Facilito. Así que esto vamos a preguntárselo a Alessandra Paz. No, perdón. Ed Nilsson Cabrera. ¿Qué tipo de oración tiene los enlaces i, en, y, que? ¿Qué tipo de oración compuesta coordinada? A ver, Ed Nilsson Cabrera. ¿Cuál sería su clave en la 10? La E. No, las que tiene i, ni, que son las copulativas, copulativas. La e dice distributivas. Las distributivas son ya, bien, bien.
hora, ese tipo de palabras. Las copulativas son i, ni, que. Esas son las copulativas. La clave correcta era la A. ¿Cómo se están olvidando tan rápido? Ya me imagino cuando van a desarrollar los ejercicios de la ficha que están demasiado sencillos, así como estos de acá, y ustedes están que se hacen bolas. Es como si estuvieses en un tema de conjunciones. La única diferencia es que por conjunción tiene que haber un verbo. Por cada conjunción hay un verbo. O por cada signo de puntuación hay un verbo. Esa es la única diferencia. A ver, la 11 ya está resuelta, lo voy a hacer yo. Señala la oración, señala qué oración no es compuesta, coordinada, copulativa. Si no es compuesta, coordinada, copulativa, entonces si no es copulativa no debe tener ni i, ni que, ni e, ¿no? Entonces acá, Martín es bueno y María acá tiene i, por lo tanto descartado. Ella y yo siempre fuimos solo amigos. Acá no hay, no hay, bueno, en todo caso está la i, pero acá te dice la que no es. Y acá tampoco es porque antes de i no hay un verbo, pues solamente hay después, entonces tampoco es una coordinada, que digamos. Y eso es lo que nos está pidiendo, pues, ¿no? ¿Quién no es una compuesta coordinada copulativa? Es la B, la B. Ahora vas a entender la diferencia, ¿no? Una cosa es hallar la conjunción. Si yo hallo simplemente las conjunciones, acá hay una conjunción. Si solamente hallo conjunciones, acá hay conjunción, aquí hay una conjunción, aquí hay otra conjunción, aquí hay otra conjunción y aquí hay otra conjunción. Ya está. Si solamente hallo conjunciones. Pero acá me dice compuesta, compuesta. ¿De acuerdo? Oración compuesta es cuando tiene verbos, o sea, cuando tiene más de, a partir de dos verbos. Se supone que este i tiene que estar entre dos verbos. Acá hay verbo 1 y, bueno, Martín es bueno y María malvada. Se sobreentiende que acá dice es, ¿no? Se sobreentiende. Y este i está indicándote que acá te dice y María es malvada, ¿cierto? Acá se sobreentiende, entonces no hay ningún problema. Está también dividiéndolo. Ahora acá, ella y yo siempre fuimos amigos, pero acá no, porque antes de ella no hay un verbo. Antes de i no hay un verbo, solamente hay después de i, que es el verbo fuimos. Entonces, aquí no hay compuesta porque solamente hay un verbo y la compuesta debe tener dos verbos. Por lo tanto, la que no es copulativa, oración compuesta coordinada copulativa, es la B, porque solamente tiene un verbo. Y recuerda que las compuestas tienen a partir de dos verbos. Acá, verbo 1, verbo 2, verbo 2. Entonces, esta sí es coordinada, sí es compuesta. Acá, verbo 1, verbo 2. Esta también es coordinada copulativa. En la E, verbo 1 y verbo 2. Y sí, también es compuesta coordinada copulativa. ¿Quién no es compuesta coordinada? Es la E, porque acá en la conjunción y, antes de esta y no hay un verbo, solamente hay después, y toda la oración en general solamente tiene un verbo, el verbo fuimos. Y recuerda que debe tener más de dos verbos, debe tener más de un verbo, ¿no? Entonces, en todo caso, debe tener de dos verbos a más. Y la B no lo tiene, por lo tanto, esta no es una compuesta coordinada. Vamos con la 12. La conjunción sino junto se utiliza en oraciones compuestas ¿de qué tipo? El junto a ver, eso le toca a Alessandra Paz. ¿Qué me dices? Rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Sino junto, ¿a qué tipo de conjunción pertenece o a qué tipo de oraciones compuestas? El sino junto. Yo eso sí se los expliqué, ¿ah? El sino junto, ¿a qué tipo de oraciones pertenecía? Recuerda que el sino junto lo puedes reemplazar por pero sí y te está indicando oposición. A ver, Alessandra Paz. No hay respuesta, entonces vamos con Ponce Chávez. A ver, Ponce Chávez, ¿qué me dices? Tampoco. Vamos con Luis Castellanos. Luis Castellanos, a ver cuál es su respuesta. Tampoco. Cochache Matthew. A ver, Luis Castellanos ya me respondió. Me dice la E. A ver, adversativas, muy bien, respuesta correcta. El sino junto, el junto a, pertenece a las adversativas porque puedes reemplazarla por pero sí, ¿no? Este sino junto equivale a pero sí. Equivale a pero sí.
Entonces, efectivamente es una adversativa. En cambio, el signo separado pertenece a las condicionales, ya, el separado, pero el junto es una adversativa. 13. Signo de puntuación que no se utiliza para relacionar oraciones yuxtapuestas. ¿Qué signo no se utiliza en oraciones yuxtapuestas? A ver, esto le toca a Matthew Cochache. Si no me responde él, me responde Erika Pacheco, cualquiera de los dos. ¿Qué signo de puntuación no se utiliza en oraciones yuxtapuestas? A ver, Matthew Cochache, la A. El punto seguido, sí. El que no se utiliza es el punto final, el punto. El punto, la clave correcta era la D, el punto final, el punto. El seguido sí, pero el final no. A ver, vamos con la 14. ¿En qué alternativa encontramos una oración compuesta con mayor número de proposiciones? Recuerda que es un verbo por cada proposición. A ver, Natalie Polanco. Natalie Polanco o Claudia Rojas, cualquiera de las dos. Natalie Polanco o Claudia Rojas. ¿Cuál tiene mayor cantidad de proposiciones? A ver, Claudia Rojas me dice la D. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, recuerda que es una proposición por verbo, así que solamente era para que cuentes los verbos, nada más. A ver, Julio siempre llega, acá hay un verbo y acá hay otro verbo. Acá hay dos proposiciones. Alegre y divertida es mi hermana. Acá solamente hay un verbo, entonces una proposición. Ven a casa, tienes que, acá hay uno, ven, tienes que reparar dos, ¿no? Acá solamente hay dos verbos. En la D, te vi, un verbo, me detuve, dos verbos, te hablé, tres verbos, enamoré, cuatro verbos. Entonces acá hay cuatro proposiciones en la D. El problema no eres tú, soy yo. Acá eres un verbo, soy otro verbo. Acá hay dos. Entonces, ¿quién tenía más proposiciones? Recuerda que las proposiciones es lo equivalente a la cantidad de verbos. Entonces, la clave correcta era la D. Muy bien, Claudia Rojas. 15 y última pregunta. ¿Dónde hay oración compuesta consecutiva? ¿Qué palabras están dentro de las consecutivas? A ver, eso le toca a González. Yacely González Espinosa. A ver, González Espinosa. Yacely, ¿tú no eres de sexto? No sé, tu nombre me parece al de una alumna de sexto. ¿Eres de sexto? A ver, Yacely González. Yacely González es de sexto, pues, ¿no? ¿O te has puesto el nombre? Ah, sí, soy de tercero. Con la cuenta, ah, ya con razón, pues, ya decía. Ya, entonces, ¿cuál es una consecutiva? ¿Cuál es una consecutiva? ¿Cuál tiene a una palabra consecutiva? ¿Cuál es tu respuesta? La 15 ya para despedirnos. Si demora, yo lo tendré que responder. La A. Ya, a ver. Claro, luego, ¿no? Porque dentro de las consecutivas se encuentra la palabra luego. Luego, entonces, acá, verbo 1, hablas, verbo 2, ignoras, ¿no? Entonces, este luego está entre dos verbos, por lo tanto, esta puede ser la consecutiva, además que la palabra luego pertenece a las consecutivas. Con que tú tuviste la culpa, acá solamente hay un verbo, así que no hay nada. Limpia el auto, acá hay un verbo. Iremos al cine, acá hay otro verbo. No hay ninguna conjunción, solamente está dividido por el punto y coma. Entonces, esta es una yuxtapuesta. Siempre caminan tristes, caminan, verbo 1. La guerra los golpeó, golpeó, verbo 2. Y acá no está dividido por ninguna conjunción, sino por dos puntos. Entonces, esta es una yuxtapuesta. De todas formas, me quedaré con el premio. Acá el verbo es quedaré, solamente hay un verbo, por lo tanto no hay nada, no hay compuesta, ¿no? La consecutiva era la A porque tiene la palabra luego, y luego está entre, tiene un verbo antes y tiene un verbo después. Entonces, efectivamente, la clave correcta era la A. Muy bien, la ficha virtual está de la misma equivalencia que tienen acá los ejercicios, así que ya voy a, por último, voy a completar la lista, ya me estaba olvidando. A ver, un ratito, quédense ahí todavía porque voy a hacerle captura de pantalla a la lista. A ver, esperen, esperen.